Estamos con todos ustedes, estimados amigos, bienvenidos a Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad y queremos compartir las noticias como usted las compartiría. Un fuerte abrazo para todos. Estamos en horas muy importantes, aunque ya sabemos que siempre es importante lo que pasa en Israel, pero parece ser, todo parece indicar que estamos en otra nueva etapa en este conflicto de Oriente Medio, que tiene como epicentro ni más ni menos que Siria. De eso vamos a hablar hoy, pero antes permítame que les ponga las ediciones diarias que hacen referencia también a el tema que vamos a analizar. Así que en 53 segundos continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. La paz mediante la fuerza, la ley del león. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Dron desde el Yemen, los hutíes lo lanzan. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Después de Irán-Siria, Israel defiende a los drusos. Sí, Israel está defendiendo a los drusos, de ahí viene el tema que vamos a tratar en Siria. Bueno, dicho esto, bienvenidos una vez más y le doy la palabra a don Isabel para que nos dé los saludos preceptivos y después rápidamente pasamos a los titulares, después a las actualizaciones de la prensa. Tenemos el análisis y después tenemos a don Marcos y una vez más tendremos a don Isabel en la parte final, la parte más importante, que es el mejor vino se sirve al final. Don Isabel, adelante por favor. Salón, queridísima retaguardia espiritual de las FDI, una vez más en el día nos encontramos para bendecir a Israel. Muchísimas gracias a todos ustedes. En su hora puede ser que estén desayunando, cenando, pero el caso es que en todos los horarios de este mundo estamos bendiciendo a Israel y eso es lo más importante. Hombres y mujeres valientes que bendicen a Israel, que se han posicionado en este lugar correcto de la historia. Leía en sus mensajes que alguna persona sufría, ¿no?, por esta decisión, porque ni siquiera en su propia familia podían entenderlo, pero miren, ánimo, aquí estamos en este lugar de confianza donde nos reunimos amigos, como les digo, de todo lugar y con ese mismo corazón, porque aunque tengamos diferentes sensibilidades religiosas, eso ahora mismo se pone a un lado y lo que ponemos enfrente y todos unidos es ese amor por Israel. Nuestro corazón palpita por ver la libertad de esas personas que sufrieron y que siguen sufriendo, y no solamente ellos, sino su familia, todo su país y toda la gente buena, de buen corazón, que deseamos que salgan de ese infierno, que parece ser que nadie lo nombra. Está tan oscuro que ni siquiera esta gente puede defenderlos. Pues mire, aunque sea profundo, nosotros sí defendemos a estas personas, los únicos civiles inocentes que hay en Gaza, y desde aquí esperamos su pronto encuentro con las fuerzas de defensa de Israel, porque personalmente creo que va a ser lo único que pueda librarles, que sus hermanos, sus valientes soldados los encuentren y peleen por ellos y sean rescatados de estas malvadas garras del mismo infierno. Y bueno, aunque parece que el tiempo no se ha movido, porque a mí me parece como que es siempre lo mismo, ¿verdad? Es como que nos hemos parado en el tiempo, pero aún así sí se sigue avanzando en esa victoria, en ese ciclo de victoria, y aquí esperamos que lleguen esos 700 días y podamos celebrar la victoria. Para ello necesita, pues, que usted y yo necesitamos poner en acción nuestra fe y que Dios pueda utilizarla para que esto acontezca, porque el Dios de Israel le encanta trabajar con hombres y mujeres de fe. No le gusta estar ahí solo sin que
nadie pueda trabajar. Por eso nos permite pedir, si necesitamos fe, para que podamos aumentarla y que podamos con ella recibir esos milagros poderosos que Dios puede hacer. Solo Él puede hacerlo, pero necesita nuestra fe. Por eso, ánimo, estése en cierto modo tranquilo, con esa paz, con ese shalom que da Dios, que no lo da el mundo, que lo que significa que podemos mantener ese dominio propio de decir, aquí estamos esperando lo que ciertísimamente va a acontecer, la victoria de Israel. Ánimo y vamos a los titulares. Pues entramos directamente en los titulares y les recuerdo que se están reportando nuevos ataques israelíes en una zona que se llama Esweida, algo así, mientras las fuerzas gubernamentales sirias ingresan en la ciudad en medio de los enfrentamientos. Le voy a poner una imagen que es muy llamativa de lo que está pasando. Sí, esto está pasando en Siria. Parece ser que alguien no se da cuenta de la importancia que tiene, de lo que está sucediendo, pero lo que vamos a tratar del análisis es darnos cuenta de que Israel está interviniendo en este momento en lo que está pasando en Siria, y eso lo vamos a explicar después. Doña Isabel, adelante. Pues las FDI atacan varios tanques en el sur de Siria, mientras las fuerzas del régimen y los beduinos se enfrentan a los drusos. Sí, una imagen más de los tanques que han sido destruidos por Israel. Se lo digo desde antemano, ya se lo voy diciendo para que veamos qué es o cuál es el nivel de intervención de Israel en este conflicto que se está abriendo pues de una forma sorprendente. Además, el ministro de Defensa sirio anuncia un alto el fuego. Esta mañana lo anunció en esa zona donde hay mayoría drusa tras los enfrentamientos, lo que a esta hora, todavía cuando son las 18:52, no se tiene confirmación de que haya un alto el fuego. Es más, vamos a ver en los avances o en las actualizaciones lo que está pasando en este momento. Continuamos con los titulares de prensa. Pues Israel aún no implementa completamente el acuerdo de ayuda a Gaza, afirma la Unión Europea. Primero pensar y después firmar. Y después firmar. Efectivamente. Mire, la ayuda humanitaria en Gaza está entrando en camiones, como ustedes saben, todos los días, pero lo que quiere la ONU, lo que quiere la Unión Europea, lo que quiere medio mundo y parte del otro, es que Israel deje de controlar este flujo y lo ocupe pues la ONU y Europa, sin control de lo que entra. Eso, ya le digo, que no va a pasar. 3 soldados de las FDI mueren y un oficial está gravemente herido en combates en el norte de Gaza. Esto lo vimos anoche a última hora también, 3 jóvenes enfrentándose con los orcos en Gaza, que lo puedo decir así, de esta manera, han entregado su vida de una manera valiente, de una manera decisiva, para liberar a los rehenes. Este es el asunto que hay que enfatizar siempre, para liberar a los rehenes. Por eso están muriendo soldados en Gaza y en otros lugares. El terrorista de Hamas que invadió Israel y tomó como rehén a Emily Damari fue dado de baja en un ataque aéreo de las FDI. Sí, lo que ven ustedes en pantalla es ese tipo, que ven ahí en una imagen también un poquito más en pequeño, menor tamaño. Este fue el terrorista que no solamente invadió Israel, sino que se llevó como rehén a Emily Damari, quien recuerdan ustedes que le faltan 2 dedos de la mano por las terribles consecuencias, el sufrimiento que pasó, el dolor, los golpes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ayer hizo unas declaraciones que las compartimos aquí en directo. Hablaba de que ella al menos había sentido, nunca lo va a olvidar, dice, ese rostro nunca lo va a olvidar, pero obtiene la satisfacción de que nunca volverá a hacer daño a nadie. De eso es lo que estaba hablando ayer en la comunicación esta joven. Israel ha relajado su postura sobre la retirada de las FDI en Gaza, pero no lo suficiente para Hamas. Claro, Hamas lo que dice es que Israel que no se va a ir, que no lo suficiente, que quiere que se vaya fuera de Gaza. Todo es para hacer quedar mal a Israel. Evidentemente, todo es para hacer quedar mal a Israel, pero que quiere es que se vaya de Gaza. Esa es su táctica, pero si lo vemos durante todo este tiempo y lo seguimos, es que es lo mismo. Es la misma situación. Es exactamente lo mismo. No repiten. No ha variado nada. Todos los días lo que dicen. Repiten. Lo mismo exactamente. Además, el ministro que
creo que es de Defensa, no es el ministro de Exteriores, si no recuerdo mal, el señor Saar da la bienvenida a su homólogo sirio en la cumbre de la Unión Europea. Esto fue ayer. Yo creo que hoy no le va a dar la bienvenida, hoy no se la va a estar dando, porque ahora mismo hay planteado un conflicto muy serio, un conflicto muy serio ahora mismo lo que está sucediendo. Los principales líderes de varias iglesias acusan a las autoridades de Israel de instigar ataques contra los colonos en una ciudad que se llama Taibet. Esa noticia es terrible, ¿no? Porque hace unos días veíamos que en una iglesia ortodoxa habían entrado y habían matado a los niños, a todos aquellos que estaban ahí. Sí. En serio. Y además es que se vio el vídeo de unos minutos anteriores. Se veía a los niños en el altar, a todas las personas. Es increíble, ¿no? Que esta gente eso no lo hayan denunciado, ¿no? No, están denunciando, por eso digo que esto es totalmente diabólico. Es muy oscuro, esto. Oscuro. Porque justamente oscuro es poco, miren las imágenes que vemos en pantalla. Pero es que justamente les ha pasado a ellos. O sea, ¿cómo lo pueden defender a los suyos? Bueno, porque estos son lo que se llama aquí antiguamente... Pero de todas maneras, y eso sí que es verdad, esa frase que dicen que la cara es el espejo del alma, es que se ve clarísimo, clarísimo, vamos. Bueno, yo no diría clarísimo, se ve oscurísimo. Bueno, oscurísimo, pero sí, entiendo el concepto. Reflejan totalmente, mire qué cara de pena tiene este señor. Sí, fíjese qué terrible, pero no tienen pena por todos los que han asesinado en Siria. Ni en Siria ni se les ha ocurrido levantar la voz para hablar de los secuestrados. Bueno, esto es un dato gravísimo. Eso es otra gravísimo. Todavía terrible. Sí. Pues ¿Quién seguimos. les pagará a estas personas? ¿Quién les pagará? Pues el único que puede pagarles, Satanás, ¿seguro? Cuyo nombre no quiero acordarme. Es que no hay otra razón. No es posible que personas Esto así... no puede tener otra... No es posible. Pues seguimos con los titulares de prensa y tenemos, creo que son 3 más. Hay un satélite de comunicaciones que ha lanzado Israel, ya fue el otro día, y con éxito, evidentemente, SpaceX, en la compañía del magnate de las comunicaciones, que lo que le vamos a decir, que ya lo estamos entendiendo muy bien, es que no solamente que algo ha cambiado en el curso de la guerra, sino que ha sido un cambio total en lo que está pasando. En poco tiempo vamos a ver notables imágenes muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver por lo general. Así que atentos a lo que está pasando también con esta información. Isabel. Pues Trump espera que el alto el fuego en Gaza pueda solucionarse la próxima semana. Señor Trump, bueno, la esperanza nunca se pierde. Nunca se pierde. Y bueno, yo no estamos diciendo estar en contra ni mucho menos del señor Donald Trump, ni mucho menos. Lo que pasa es que está repitiendo lo mismo que está diciendo desde hace ya varias semanas. Sí, que este fin de semana, que después, pero no es por su culpa, no. Es porque jamás sigue mintiendo, engañando, y que son los 3 conceptos básicos del ADN de Hamas, y todos los grupos yihadistas: es mentir, robar y asesinar. Esa es la situación. Por eso nunca hay que creerle a Hamas, ni cuando parezca que dice la verdad. Y por último... Pues las fuerzas de defensa de Israel derriban un dron lanzado desde Yemen en las afueras de Eliad. Eliad es una zona, y ven un reguero del humo, vamos a decirlo así, de los restos. Eliad es una zona turística muy importante en Israel, en la cual hay un turismo, unas zonas preciosas. Bueno, pues Yemen también ha atacado hoy. ¿Qué es lo que va hoy, ayer? Todo esto forma parte de un proceso largo de guerra que sigue Israel, pero que tiene los días contados. Ya le hemos dicho que estamos muy cerca del día 700 de este conflicto armado que lleva Israel desde el 7 de octubre del 23 y que está próximo a acabar ¿con qué? Con la victoria. Y después de la victoria de Israel vendrá la justicia, y la que trae la paz es la justicia. Eso es el resultado final. Bueno, dicho esto, ¿algo más, doña Isabel? No. Pues vamos a pasar a... nuestros saludos a las moderadoras y a los moderadores. Claro, evidentemente. Que no lo he dicho. Discúlpenme, y muy agradecida y agradecido, don José, porque siempre están, antes de que nosotros entremos, se están ahí preparando ese ambiente tan cariñoso, tan fraternal, y esa manera de hacer sentir a las personas
que están bienvenidas. Muchísimas gracias, porque eso no es fácil, ¿eh? No es fácil, es verdad. Pues muchas gracias y vamos a pasar, antes le hemos puesto las ediciones diarias, así que no las vamos a poner, pero le voy a pedir a Isabel que pase a la sección de los moderadores. Le dejo con el título que tenemos ahora, que lo ven ustedes en pantalla. Vamos a tratarlo en el análisis. Este es el análisis que vamos a tener en segundos. De hecho, lo estamos empezando ya, en realidad. Mire, después de Irán, la pregunta que nos hemos hecho es, después de Irán, Siria, ¿qué piensa usted? Mire, Israel está defendiendo a los drusos en Siria. Hoy es 15 de julio del 2025. Estamos en el día 648 de este ciclo de victoria. Y seguimos, claro que sí, seguimos con nuestra oración, petición, rezo, intercesión, ayuno, etcétera, etcétera. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Seguimos pidiendo por los secuestrados todos los días, 3 veces al día, pidiendo la intervención del Eterno, porque lo que está sucediendo en Gaza, sí, ya alguien va a decir, no tiene nombre. Sí tiene nombre, y el nombre es terrorífico lo que está sucediendo. Mire, vamos a pasar a qué es lo que se ha actualizado. Hace 11 segundos, es la última información publicada por The Times of Israel, 11 segundos. Se está hablando de que no es posible llegar a un acuerdo sobre las sanciones contra los jaredíes que evitaron o evadieron el servicio militar. Ese es uno de los conflictos internos que tiene Israel, que tiene el gobierno de Israel. A la vez, y lo que quería decir de esto, manifestantes anti-israelíes han irrumpido repentinamente las audiencias, han interrumpido del Congreso sobre antisemitismo. El Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes en Estados Unidos está interrogando a los presidentes de universidades de la ciudad de New York, de la ciudad de Georgetown, la Universidad de California, etcétera, etcétera, mientras los miembros del Congreso interrogaban a los presidentes universitarios sobre el antisemitismo en los campus universitarios. Los manifestantes irrumpieron las audiencias a lo menos 4 veces. Mientras el presidente habla un manifestante que grita: sangre en tus manos, eres un criminal de guerra, genocida. Esto en Estados Unidos, Esto en Estados Unidos. Lo digo porque no sea que nos pensemos que todo está normalizado y que, bueno, más o menos. Mire, hay un conflicto en Estados Unidos muy grave con el tema de antisemitismo. Muy, muy grave. Pero no solamente en Estados Unidos, en Europa. Y no le quiero contar lo que está pasando en España, que ya se lo contaré específicamente con un caso que está revolviendo mucho la sociedad española en las últimas horas. No está relacionado con antisemitismo en el sentido literal, pero sí, evidentemente, es la consecuencia de la incitación al odio contra los judíos, contra Israel. Eso en España es una evidencia, no se puede negar. Habrá otro tipo de incitaciones, pero esta es la primera, y además que se mantiene a través de, como ayer nos dijo doña Isabel, también de los congresistas o de los que están en los puestos políticos en España, que dicen atrocidades contra Israel. Bueno, pues todo este caldo de cultivo en Europa, en Estados Unidos y en medio mundo y parte del otro, es lo que está produciendo algo que va a tener consecuencias muy graves en este año. Las está teniendo, las va a tener mayor, antes de que acabe el año, antes de que llegue el día del Yom Kippur, que es el día de la sentencia. Les recuerdo que estamos en el año de la sentencia, del 24 al 25, y vamos a ver grandes sentencias. Hemos visto muchas, pero vamos a ver muchas más. Bueno, siguiendo esta noticia, que la vamos a tratar más adelante, no en el día de hoy, sino que la vamos a tratar de una manera pormenorizada, seguimos con lo que está aconteciendo, que está actualizado ahora mismo, y en este caso estamos hablando de 24 minutos. Hezbollah, esto es en el Líbano, y voy a poner imágenes ahora en un momento de lo que está pasando también en el Líbano, lo que está pasando en Siria y lo que está pasando en Gaza. Tenemos imágenes que las han producido, las han filmado las fuerzas de defensa de Israel, en las cuales nos deja a lo menos entender algo de lo que está sucediendo. Bueno, Hezbollah califica de gran escalada el ataque aéreo israelí en el este del Líbano. Sí, es que también está atacando Israel en el este del Líbano.
Le voy a decir una frase que es muy coloquial, pero Israel está intratable, ¿eh? Lo digo en un sentido más positivo de la palabra. Israel está intratable. Y tiene que estarlo a la fuerza en Gaza, en el Líbano, en Siria, en Yemen, no quiero decirle nada, en Irán, en Irak, en Egipto, y eso que está muy callado Egipto, ¿eh? No se oye de Egipto nada. No sé si alguien se da cuenta de que no se oye ni una palabra en Egipto. No hay comentarios. No sé si van a empezar a salir ahora, porque ahora está interviniendo Israel también en Siria. Vamos a ver qué pasa. El grupo terrorista libanés Hezbollah condena un ataque aéreo israelí que ha dado de baja a 12 tipos en el valle de Bekaa como una escalada. Lo ha definido Hezbollah como una escalada importante. Claro que es importante, porque esos tipos estaban intentando, lo de siempre, hacer terrorismo contra Israel, y es que ya les ha dicho Israel, no vamos a pasaros ni una, y así ha sido. En un comunicado, el grupo terrorista afirma que el ataque de Israel constituye esa escalada importante en el contexto de la agresión en curso contra el Líbano y su pueblo. La retórica de todos los días. Y mire que es retórica nada más, porque no van a levantar más que la voz. Los de Hezbollah no van a levantar más que la voz. Ni siquiera van a coger el celular o el teléfono móvil o el Big Bang, no sé cómo se llama, esos aparatejos que tenían que se estropearon y explotaron, no sé por qué razones. Bueno, ya están incomunicados, están perdidos, pero tienen que levantar la voz. Tienen que decir que estamos aquí. Pero están aquí, lo están diciendo, y cuando levantan la voz, se les acaba. Porque no es posible que el Líbano siga todavía en este impasse. Saben que hay 5 puestos, y no creo que son 4 o 5 puestos de control de las fuerzas de defensa de Israel dentro del Líbano, para que los de Hezbollah no traspasen el río Litani y lleguen a la frontera de Israel, que es a tiro de piedra, se lo digo así. Esto es lo que está pasando. Las autoridades libanesas lo que están pidiendo es que se adopten medidas serias, inmediatas y decisivas para mantener el alto el fuego de noviembre entre Israel y Hezbollah. Falso. ¿En qué sentido falso? No, el alto el fuego no es entre Israel y Hezbollah, es entre Israel y el gobierno del Líbano, el cual es responsable de lo que haga Hezbollah. Por eso el gobierno del Líbano está diciendo que se adopten medidas serias e inmediatas y decisivas para que Hezbollah no vuelva a liarla. Lo digo de una forma muy coloquial. Hace 26 minutos, un destacado demócrata norteamericano condena la violencia, él dice desenfrenada, de los colonos en Cisjordania. Esto es, claro, luego no me extraña que los de las universidades entren y armen un lío increíble, porque si los propios congresistas norteamericanos están incitando al odio en Estados Unidos, pues imagínense. Entramos en el tema de Siria. Hace 37 minutos, Siria dice que responsabiliza a Israel de los ataques en el sur. Mientras le cuento esto en breve, porque vamos a tener mucha más información en el análisis, permítame que le ponga unas imágenes. A ver si la tenemos en condiciones. Creo que las tengo aquí. Es que he puesto varias. Mire, lo que están viendo ustedes en pantalla, esto es en Khan Yunis, esto es en Gaza. Le estaba diciendo antes que Hamás está intratable. Hamás está intratable por parte de Israel, que no los trata, los ataca. Pero el que está intratable de verdad, o sea que no se le puede levantar la voz, es Israel, la Fuerza de Defensa de Israel. Esto que ven ustedes en pantalla son los túneles en Gaza que todavía sigue volando las Fuerzas de Defensa de Israel. Tiene que intervenir de una manera decisiva. Y esto, mire, estas imágenes son sorprendentes, ¿no? Porque son nocturnas, evidentemente, y lo que se ve pues es no solamente unas ciertas explosiones en ciertos lugares, sino que se está viendo las ramificaciones que tienen todos los túneles a los cuales Hamás responde de lo que está haciendo, porque esto es parte de lo que está haciendo Hamás. A la vez de que le estoy diciendo esto, también en este mismo vídeo se ve la parte del Líbano. Mire, esto es en el Líbano. Son los puntos donde está interviniendo las fuerzas de defensa de Israel, que son sitios de entrenamiento de las fuerzas Radwan de los de Hezbollah. Imagínense estas imágenes ahora, que son gráficas,
cuando se dispongan de las imágenes vía satélite lo que vamos a ver. Se lo estoy diciendo un adelanto nada más. Solo para que entendamos cuál es la situación que tiene en este momento. Hemos visto Gaza, hemos visto Líbano. Esta imagen es de Siria. Estas imágenes, si no me confundo, dispénseme, creo que no me confundo porque he visto, insisto, hoy muchos datos, hemos subido vídeos, hemos leído las noticias, las estamos compartiendo y pudiera ser que un servidor se le escape alguna información confundida. Sea como sea, esto es lo que está publicando las Fuerzas de Defensa de Israel. Si no lo entiendo mal, estamos hablando en Siria. O sea, lo que quiero comentarle, y vamos a poner después más imágenes, es lo que está pasando en relación con el dato que vamos a poner en pantalla, también recordarlo. Después de Irán será Siria, porque Israel a quien está defendiendo es a los drusos en Siria. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria ha dicho en un comunicado que Israel tiene plena responsabilidad por los últimos ataques en el sur de Siria y las consecuencias que se van a producir. Amenaza. El Ministerio de Siria afirmó que está dispuesto a proteger a todos los ciudadanos sirios sin excepción. Debe ser que mientras que no sean drusos, digo yo. O sea, él dice que está dispuesto a proteger a todos los ciudadanos sirios, perdóneme, pero deben ser que no sean drusos, porque no les está protegiendo. Ayer hubo una masacre con los drusos. No solamente es del ejército sirio, el ejército sirio y otros grupos que forman parte y son responsables del propio gobierno. Israel ha llevado a cabo ataques contra las fuerzas del gobierno sirio, ojo en este dato, en el sur de Siria, ya por segundo día, prometiendo mantener el área desmilitarizada y proteger a la minoría drusa, en medio de informes de que las fuerzas sirias estaban ejecutando a drusos. Mire, Israel tiene un compromiso con los drusos que viven en Israel y que les separa de Siria. Hay la frontera, evidentemente. En los dos lados hay familias y población drusa, minoritaria, pero tiene una responsabilidad Israel con ellos, los considera. Le digo, esto no significa nada, no lo digo por nada, pero conozco esa zona porque he estado allí. He estado en un restaurante druso hace años, ahora mismo no. Y se veía el tipo de personas que eran, el trato que tenían con turistas, y vamos como turistas. Creo que Israel está muy preocupado por los drusos en Siria. Y si no me confundo mal, y creo que he leído bien, están pasando de Israel a Siria los drusos a defender a sus familias en la otra parte de la frontera. Esto significa que podemos tener un conflicto, no digo al estilo de Irán, porque era otro tema, pero un conflicto muy importante que puede dilucidar el futuro inmediato del gobierno de Siria. Porque es el responsable realmente de lo que está pasando. Le voy a decir exactamente lo que sucede, y esto está compartido hace muy pocas horas. Estos informes son muy actualizados. Las FDI están atacando a las fuerzas sirias que avanzan hacia una ciudad drusa en el centro de los enfrentamientos que se consideran mortales. El primer ministro afirma que los ataques están en línea con la política de desmilitarización y se compromete a proteger a los drusos. Estamos hablando de Israel. Damasco, por su parte, dice que se alcanzó una tregua con las facciones que controlan esa ciudad, donde la violencia sectaria ha dejado ya a decenas de muertos en muy pocas horas. Israel ha bombardeado a las fuerzas, ojo con el dato no es que ha bombardeado a las fuerzas del gobierno sirio, que ingresan en una ciudad que es de mayoría drusa en el sur de Siria, tras días de combates que los definen como étnicos. Y lo que se dice es que en un raro ataque directo contra las fuerzas leales al nuevo liderazgo de Damasco, Israel había visto como un aliado potencial
en las últimas horas se está viendo que es un enemigo total. No digo potencial, digo total. Y esto se advirtió hace mucho tiempo, ¿eh? El primer ministro de Israel, señor Netanyahu, y el ministro de Defensa, señor Katz, dijeron en una declaración que dieron instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel. Le voy a poner unas imágenes más. Otra vez, porque hay imágenes que, permítame que las tengo aquí. A ver, antes hemos puesto, ¿verdad? Sí, son las imágenes que de los desmantelamientos de los túneles terroristas. Estoy hablando de Han Yunis porque tengo los 3 vídeos o 4 vídeos, están en la misma línea, pero nos hacemos una idea de lo que estamos diciendo. Mire, el primer ministro ha dicho, por tanto, que ha dado instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para bombardear a las fuerzas armadas sirias cerca de esta ciudad que se llama Eshueida, si no pronuncio correctamente y si no, dispénseme. Después que atacaron a los drusos. Un día después de que Israel atacara varios tanques sirios, en lo que dijo fue una advertencia, actuaría para proteger al grupo minoritario. O sea, lo voy a decir en otras palabras. Esto es solo una advertencia de lo que puede llegar a intervenir Israel para proteger a los sirios, que, insisto, están tanto dentro de las fronteras de Israel como en la parte siria. Las imágenes ahora mismo son del Líbano, pero es para que entendamos cómo Israel sigue en todos los escenarios posibles de enfrentamiento. Está en Siria, está en el Líbano, está evidentemente en Gaza, está volando los túneles en Gaza, está en Irán, está en el Yemen, interviniendo, me refiero. Todo esto es lo que forma parte de lo que está sucediendo. Por tanto, no hay que analizarlo solamente en un plano muy limitado. Es decir, bueno, es que está con Gaza o está respondiendo. No es que esté respondiendo, es que está interviniendo. Está cambiando el mapa de Oriente Medio, lo han dicho muchos analistas, ¿no? Está cambiando, claro que lo está cambiando. Lo está cambiando, pero por medio de lo que esta mañana hemos definido como por la fuerza. Es que la paz viene por la fuerza. La paz no viene por sí misma, ¿eh? La paz se impone. Ya sé que suena esto a belicismo, pero esta es una realidad. La paz se impone. Y se impone, como no puede ser de otra manera, por la fuerza. Dicho esto, los ataques se produjeron cuando las fuerzas sirias entraron en la ciudad de Seguida para sofocar, dicen, los letales enfrentamientos intercomunales. Pero lejos de ir a evitar enfrentamientos, lo que fue es atacar a los drusos. O sea que esto es muy diferente, ¿eh? Una cosa es que fuera allí en plan de salvadores, y otra es que fueran en plan de destructores. Y han ido a destruir a la comunidad drusa. Esta es la realidad. Y algo que se lo pueden pintar de muchas maneras. No, es que resulta que parece ser que alguien dijo. La realidad es que han asesinado a drusos. Y esto Israel no lo está permitiendo ni lo va a permitir. Y ya se comprometió hace muchos meses con el propio gobierno sirio de que no iba a permitir que se atacara a la comunidad drusa. En esa zona es mayoritaria. Y los clanes beduinos, que son los que están enfrentando, los clanes beduinos juntamente con las fuerzas militares sirias, se están enfrentando contra la población drusa. Se habla ya más de 100 muertos. Esos datos todavía no son exactos, se van a tener que ir confirmando, pero me parece hasta me parece poco. Digo por la dureza de los combates, ¿eh? Estamos hablando de tanques, no hablamos de disparos esporádicos de un edificio a otro, estamos hablando de tanques, de armamento pesado, y por eso ha intervenido Israel con armamento pesado a través de su fuerza aérea. Se han producido, dicen, breves combates entre las fuerzas gubernamentales y las facciones armadas drusas que controlan su ciudad, dijéramos, y que desconfían profundamente del nuevo liderazgo islamista del país. Les recuerdo que el gobierno de Siria es un gobierno islamista. No sé si alguien entiende lo que esto significa, ¿eh? Gobierno islamista. El ministro de Defensa siria ha anunciado hace poco tiempo un alto el fuego, el cual, de momento, que nosotros sepamos, no está en vigor. Que sepamos, lo mismo están hablando y lo mismo se está llegando a un acuerdo, pero en principio todavía no tengo confirmación. Si alguien tiene confirmación de que tal cosa ha sucedido, pues estupendo, maravilloso.
pero vamos a ver qué es lo que sucede. Mire, a todas las unidades que operan dentro de la ciudad de Segueira declaramos un alto el fuego completo después de un acuerdo con los notables y dignatarios de la ciudad. Así ha dicho el ministro de el ministro de Siria, uno de los ministros de defensa, creo que sí, ministro de defensa de Siria. La mayoría de los líderes religiosos drusos habían instado a los combatientes a que depusieran las armas y permitieran que las fuerzas gubernamentales entraran en la ciudad. Pero es que las fuerzas gubernamentales entraron en la ciudad apoyando a los que estaban intentando atacar a los drusos. Israel, que tiene su propia población drusa, como les estoy comentando, ha intentado presentarse como un protector de los drusos en Siria, viéndolos lo que son aliados potenciales. Sí, los drusos en Siria y dentro de la frontera de Israel son aliados de Israel y los tienen en mucha estima. Una vez, creo que hace tiempo, don Marcos habló de esta relación y se les tiene de mucha estima a los drusos en Israel. Israel se compromete a prevenir daños a los drusos en Siria debido a la profunda alianza, se llama alianza fraternal, con nuestros ciudadanos drusos en Israel y sus lazos familiares e históricos con los drusos en Siria. O sea, la comunidad drusa está, lo digo de esta manera para que nos entendamos muy bien, dividida entre los que viven en Israel y los que viven en Siria. Y lo que pretende Israel es que no se ataque a los drusos en Siria y que formen pues también una barrera de protección también para Israel, porque Israel los protege a ellos y ellos protegen a Israel. Esa es la realidad, en el plano directo de la palabra. Bueno, dice que estamos actuando para evitar que el régimen sirio los dañe y garantizar que la desmilitarización del área que está cerca de la frontera de Israel con Siria. Así ha declarado el señor Netanyahu y el ministro de Defensa de Israel se llama Israel Katz. Dijeron que la entrada de soldados y armas a la zona contravenía la política de desmilitarización que se decidió en su momento, que prohíbe la entrada de fuerzas y de armas al sur de Siria, que ponen también en peligro ¿a quién? A Israel. O sea que Israel tiene que intervenir sí o sí. Sí o sí, ¿por qué? Porque se estaba de acuerdo, en principio estaba de acuerdo, en que no habría armamento o fuerzas armadas o la zona desmilitarizada sin armas cerca de la frontera de Israel, que es donde está la población drusa. O sea que aquí el peligro también es para Israel. Por eso está interviniendo, es para que nos demos cuenta por qué ha intervenido Israel. La pregunta es, bueno, ¿por qué interviene? Porque quiere seguir avanzando. ¿Por qué? Pues porque el ejército yihadista sirio está dentro de esa zona que se consideraba que no podía ser militarizada. Por tanto, ha tenido que intervenir sí o sí, para dos razones: para proteger a la población drusa y para protegerse Israel de la entrada de armamento o de esa zona que pone en peligro a los israelíes, a los drusos, a los israelíes. Han afirmado que atacaron las FDI, han confirmado varios vehículos blindados, incluido tanques, vehículos blindados de transporte de personal, lanzacohetes múltiples, así como rutas de acceso para interrumpir su llegada a la zona. O sea, lo que ha hecho Israel es atacar esos vehículos blindados, pesados, tanques, y además interrumpir la llegada a través de las rutas de acceso a esa zona. Esta es de momento, y me parece muy fuerte ya, pero si la cosa no llega más, esto solamente es un aviso para el gobierno sirio. Si no llega más, no sé qué puede pasar en las próximas horas, la verdad, no sé. Los ataques se llevaron a cabo según las directrices de la cúpula política, que es el gobierno de Israel. Un funcionario de defensa israelí ha dicho que los ataques de este martes fueron excepcionalmente a gran escala. Excepcionalmente a gran escala. El Estado de Israel ve esto como una prueba de su política de desmilitarización del sur de Siria, que es para que no ponga en peligro a Israel, y su compromiso igualmente con los drusos. El lunes, ayer, bombardeó varios tanques sirios. En la zona, lo que dijo fue
una advertencia, solo una advertencia al régimen. Los bombardeos podrían complicar los esfuerzos, dicen diplomáticos, en curso para resolver las tensiones entre Siria e Israel. Es que lo que pretende Israel es que esa zona esté desmilitarizada, es zona drusa y por tanto despreocuparse del tema. Pero si entra el ejército yihadista de Siria, la situación cambia. Siria también era un peligro para Israel y si esto sigue adelante, lo sigue siendo. Y como lo sigue siendo, Israel está tomando medidas coercitivas y muy directas. Mire, los bombardeos podrían complicar esos esfuerzos, pero Israel ha enviado tropas a esa franja de la tierra siria, envió tropas, adyacente a la frontera, luego de que los islamistas tomaran el control del país el año pasado. El año pasado ya intervino Israel y están las tropas. O sea, de hecho, literalmente, las fuerzas de defensa de Israel están en el Líbano, que es parte de Israel, una zona desmilitarizada. Por eso esta situación es muy importante entender lo que está pasando. Si avanzan los yihadistas de Siria a esa zona que tiene que estar desmilitarizada y con población drusa, el conflicto está servido a gran escala. Esperemos que no. Esperemos que esta sea una advertencia tan clara y tan fuerte que se plantee el nuevo gobernante sirio, es decir, no vamos a meternos en este lío porque si miramos lo que ha pasado en Irán, aquí va a ser mucho peor, porque no tiene ni la mínima comparación en capacidad que tenía a lo menos Irán con la que tiene Siria. En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que las conversaciones desemboquen en un acuerdo de paz entre Israel y entre Siria, que son parte, se espera que sean parte de los llamados acuerdos de Abraham, pero con esto en vista a mí me suena como complicado con esta situación. Los combates que estallaron en esta ciudad de Seguida el domingo pusieron de relieve los desafíos que enfrenta el líder, le llaman líder interino, se llama Sahara, cuyas fuerzas islamistas derrocaron, recuerden, al presidente Bashar al-Assad en diciembre después de casi 14 años de guerra. O sea, después de 14 años de guerra con Bashar al-Assad, todavía estos tipos tienen más ganas de batalla. Si lo quieren, Israel está dispuesto. Israel no se va a amilanar, no va a volver atrás. Es que por eso le digo que Israel está ahora mismo, está intratable Israel, intratable. No deja pasar ni una, como debe de ser además. Recuerda que el título es ¿después de Irán pudiera ser Siria? Bueno, pues realmente ahora mismo sí. Ahora mismo está interviniendo en Siria. ¿Que se espera que vaya más? Se espera que no vaya más, pero depende de lo que hagan las fuerzas islamistas de Siria. Mire, aunque ha sido bien recibido en Occidente, el líder sirio, existe el temor de que las minorías religiosas, incluidos los drusos, puedan ser perseguidos bajo su gobierno. Esta es otra realidad. En Europa, que están muy cariñosos con el gobierno sirio, muy cariñosos, muy amables, le invitan, llevan aquí de paseo, están también preocupados porque dicen, oye, estamos muy preocupados, no sea que estos tipos intervengan en minorías religiosas que son también cristianos, que es que Siria es un lugar donde hay diferentes confesiones religiosas, también cristianos, y están en peligro, y les han atacado. O sea que esto no es un tema que está resuelto ni que ya se ha solucionado. La violencia comenzó el domingo, hace 48 horas, cuando hombres armados beduinos secuestraron a un vendedor druso en la carretera de Damasco, lo que provocó secuestros en represalia y enfrentamientos que se extendieron por toda la zona. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, no en Siria, que monitorea la guerra, informó de que 99 personas murieron desde que estallaron los combates. 60 drusos, incluidos 4 civiles, 18 combatientes beduinos, 14 miembros de seguridad y 7 personas no identificadas con uniformes militares. Las cifras del monitoreo no pueden verificarse. De momento, los analistas militares sirios lo han acusado repetidamente de falsear la información. Me estoy refiriendo al Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que está con sede en el Reino Unido. Le están acusando de falsear las cosas. Hombre, falsear las cosas es lo que hacen ellos.
Lo que están haciendo ellos, falseando, no, interviniendo. Me refiero al gobierno islamista de Siria. El Ministerio de Defensa sirio informó de 18 muertes en las filas de las Fuerzas Armadas. Según el monitoreo que se ha hecho, insisto, se le está acusando a tribus beduinas que son musulmanes sunitas que se habían aliado a las fuerzas gubernamentales de Siria. Todo esto, imagínense qué situación de polvorín que puede estallar, insisto, de una manera exponencial. Las facciones beduinas, y cuando se dice beduina suena como a película de estas de, pues eso, de ladrones de, ¿cómo se dice esa película de Egipto, bueno, una zona de estas de los camellos, y suena todo los atardeceres, el desierto. Estamos hablando de grupos islamistas que les llaman beduinos, pues son grupos islamistas sunitas. No sé por qué le llaman así. Serán porque se les llame así. Se habían aliado con las fuerzas gubernamentales. Estas facciones beduinas y drusas mantienen una disputa de hace mucho tiempo sobre esta zona. Ocasionalmente suele estallar la violencia entre ambos bandos, pero es que el problema aquí está en que estas facciones beduinas están aliadas con las fuerzas gubernamentales de Irán, de Siria. El portavoz del Ministerio Interior sirio ha dicho que los enfrentamientos no son fundamentalmente de naturaleza sectaria, ¿no? Entonces, ¿de qué son? ¿Son dos grupos étnicos diferentes o de qué son? Hablamos de esa manera. El verdadero conflicto, dice, es entre el Estado y los bandidos y criminales y no entre el Estado y ninguna comunidad siria. Falso. Pues lo que está diciendo aquí es que realmente los drusos son bandidos y criminales, lo que está diciendo, porque no van en contra de una comunidad siria. No, es que son bandidos y criminales. Qué fácil se borran las líneas de lo que es decir una cosa y decir otra. Al contrario, dice que el Estado sirio, considera a la comunidad drusa como un aliado en el avance del proyecto de la unidad nacional. Aunque las autoridades religiosas drusas habían pedido ya el lunes por la noche un alto el fuego, dijeron que no se oponían al gobierno central, uno de los líderes espirituales de los drusos, que se opuso a la llegada de las fuerzas de seguridad y que pidió protección internacional. Y es lo que está pasando. Israel está ofreciendo protección internacional a los drusos. En Israel, la Asociación de Soldados y Reservistas Drusos, atención a este dato, la Asociación de Soldados y Reservistas Drusos Licenciados escribió una carta al señor Netanyahu, hoy, el martes, instando a brindar asistencia militar y humanitaria en defensa de sus compatriotas sirios que están sufriendo ataques brutales por parte de organizaciones terroristas extremistas. Terroristas y extremistas es igual. Hay una serie interminable de masacres, de secuestros, de saqueos, de daños inocentes a mujeres, a niños, a ancianos, por igual, ha afirmado el grupo. Pero esto no lo dicen en los medios de comunicación, por lo general. Esto no lo dice en la ONU, esto no lo dicen nuestras televisiones. Esto es un tema que pasa ahí que en Siria. Ahora, como se le ocurra a Israel intervenir en Gaza, como está haciendo, ya ve lo que están poniendo en las noticias, ¿no? Pero esto es una realidad terrorífica de lo que está pasando con grupos como los drusos en Siria, es totalmente opacado, callado y sin compartirse por ningún lado. Los drusos, seguidores de una religión que se separó del Islam chiita, se encuentran principalmente tanto en Siria como en Líbano y principalmente en Israel. Se estima que la población drusa en Siria antes de la guerra era de alrededor de 700.000 personas, muchas de ellas concentradas en esta provincia donde están los enfrentamientos. Tras los mortales ataques con las fuerzas gubernamentales en abril y en mayo, los líderes locales y religiosos llegaron a un acuerdo con Damasco, en virtud del cual los combatientes drusos proporcionarían la seguridad de la provincia. Y eso es lo que no está pasando. Han dicho, y con esto concluyo, no estamos en contra del Estado, pero sí estamos en contra de entregar las armas sin un Estado que nos trate a todos por igual. Esto es lo que está pasando. En las próximas horas, seguro, sin la menor duda, que en lo que llamamos nuestra mañana, o sea, en las próximas 10 o 12, 14 horas, vamos a ver
datos mucho más precisos de lo que está pasando y lo que puede suponer de una escalada sorprendente lamentablemente, entre Israel y entre Siria, con el apoyo de los drusos, apoyando a Israel y defendiéndolos Israel. Le paso la palabra a don Marcos para que nos traiga la información actualizada de lo que está pasando. Así que, don Marcos, adelante, por favor. Saludos, amigos. Hoy es 15 de julio, les habla Marcos Barchilón con las últimas noticias. La Comisión Anti-Israelí de la ONU se derrumba tras la dimisión de sus 3 comisionados tras las sanciones estadounidenses. La victoria absoluta está en nuestras manos. Solo necesitamos llegar al final. La Comisión Anti-Israelí de la ONU se derrumba tras la dimisión de sus 3 comisionados tras las sanciones de Estados Unidos. La estructura de liderazgo completa del Comité de Investigación Anti-Israelí de las Naciones Unidas se derrumbó esta semana cuando los 3 comisionados renunciaron, siguiendo de cerca las sanciones de la administración Trump contra un funcionario pro-Hamas de la ONU, según un informe de The Washington Free Beacon. La presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Navi Pillay, el comisionado Milon Kotari y el comisionado Chris Sidoti anunciaron su dimisión, según la Organización de Vigilancia de United Nations Watch. Las renuncias simultáneas se produjeron menos de 7 días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, impusiera sanciones a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese. Rubio criticó a Albanese por lo que calificó con sus esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para impulsar acciones de la Corte Penal Internacional contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes, según fuentes de Washington Free Beacon. La funcionaria sancionada había enviado previamente lo que Washington Free Beacon describió como cartas amenazantes a numerosas corporaciones internacionales, advirtiéndoles que rompieran relaciones comerciales con Israel o podrían enfrentar responsabilidad penal. La salida generalizada de los comisionados podría indicar la disolución de la propia Comisión de Investigación de la ONU establecida en el 2021 a petición de la Delegación Palestina y la Organización para la Cooperación Islámica para investigar las causas profundas del conflicto Israel-Palestino. Los partidarios de Israel han denunciado reiteradamente a la Comisión por mostrar un prejuicio externo, señalando a los líderes designados que han calificado a Israel de Estado apartheid y acusado al pueblo judío de manipulación mediática. Aunque Pillay citó la edad, problemas de salud y el peso de varios otros compromisos como razones para su renuncia, el United Nations Watch celebró las salidas y declaró que los arquitectos de la Inquisición israelí de la ONU están huyendo del barco. La renuncia de los 3 comisionados era necesaria desde hacía tiempo, declaró el director ejecutivo de United Nations Watch, Hillel Neurer. Esta comisión nació con prejuicio, diseñada para atacar a Israel, ignorando a Hamas y Hezbollah y la autoridad palestina. Sus miembros fueron seleccionados precisamente por su hostilidad hacia el Estado judío. El antagonismo al que hace referencia Neur abarca acusaciones de apartheid,
de Pillay contra Israel y la afirmación de Kotari de que las redes sociales siguen controladas en gran medida por el lobby judío. Albanese, el funcionario de la ONU sancionado, ha minimizado anteriormente el terrorismo de Hamas. Ha alegado que la CIA y el Mossad que orquestaron el ataque terrorista del ISIS en París de 2015 y ha afirmado que Estados Unidos está subyugado por el lobby judío. En fin, ya ven que poco a poco estas piezas de la ONU que están en contra de Israel y hacen lobby a través del mundo contra Israel se va desvaneciendo. Fíjense al punto que llegan esta organización que van a empresas y de alguna forma o de otra quieren que rompan o que no envíen más productos a Israel. Les obligan a hacer un boicot a Israel. Y de alguna forma esto sale más tarde o más temprano, sale a la luz. Antes de que siga con el siguiente tema, les quiero comentar de que seguimos con todo el tema de los rehenes, de las negociaciones, de que la semana que viene habrá una propuesta, en fin, esto sigue sin cambiar, pero desgraciadamente la pasada noche han caído otros 3 soldados israelíes en otra emboscada de Hamas en contra de estos soldados. Es algo que está causando una grave herida en la sociedad israelí. Esperemos que esto pase pronto porque ya es mucho tiempo con esta guerra y cayendo soldados a diario. Mire, por otra parte les quiero comentar algo que es del periódico Israel Hayom y es un artículo que dice que la victoria absoluta está en nuestras manos. Solo necesitamos llegar al final de la tercera visita. Solo necesitamos llegar al final. La tercera visita del primer ministro Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, combinada con el avance de las conversaciones entre Israel y Hamas en Doha, ha generado oleadas de esperanza e incluso euforia entre amplios segmentos de la población ansiosos por presenciar la conclusión de la guerra de Gaza y el regreso de todos los rehenes vivos y muertos a sus hogares al descanso eterno. El anuncio del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, de que solo quedaba una cláusula en disputa entre 4 disposiciones ha aumentado el optimismo, pero Netanyahu recibió una citación para conversaciones adicionales con Trump durante la noche, conversaciones que aparentemente se centraron y principalmente en la resolución del conflicto. La entrada y salida de Netanyahu por la puerta trasera de la Casa Blanca, como ustedes recuerdan, sin declaraciones públicas ni fotografías, transformó el ambiente optimista casi de inmediato en incertidumbre sobre si se materializa un acuerdo. Desde el 7 de octubre, las fuerzas de defensa de Israel han eliminado sistemáticamente toda la estructura del mando militar y político de Hamas. Han aniquilado toda la infraestructura terrorista, han eliminado a miles de operativos, han tomado el control de la mayor parte del territorio de la Franja de Gaza y han transformado la mayor parte de la región en una zona devastada y catastrófica que requiere años de reconstrucción. La evidencia es innegable de que las fuerzas de la FDI lograron una victoria decisiva sobre Hamas, que ahora opera como una organización de guerrillera parcialmente operativa.
Trágicamente, Hamás mantiene la custodia de los rehenes y continuamos los esfuerzos para negociar su liberación. La repatriación de rehenes a Israel y el fin de la guerra no constituirán ni se percibirán como una capitulación israelí ni como un triunfo de Hamás. Cualquiera con habilidades básicas de información que presencie la situación en la actual Gaza comprenderá claramente qué bando salió victorioso y cuál fue derrotado. El mundo musulmán en general no puede inspirarse en la situación actual de Hamás ni en la destrucción de Gaza, lo que hace que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra no pueda representar una amenaza existencial para Israel. A lo largo de este conflicto, Israel desmanteló cuidadosamente construido el eje chiita de Irán, devastó Hamás en Gaza y neutralizó la infraestructura terrorista en Judea y Samaria, impidiendo al mismo tiempo ataques. Destruyó las capacidades de Hezbollah, demostró una superioridad absoluta sobre Irán y desplegó la Fuerza Aérea Israelí para infligir graves daños a instalaciones nucleares, instalaciones de misiles y objetivos gubernamentales. El colapso del régimen de Assad en Siria agravó el devastador golpe del eje chiita. Israel ahora goza del reconocimiento como la principal potencia regional de Oriente Medio. Esta posición de fuerza facilita la búsqueda de un acuerdo sobre Gaza. Un acuerdo sobre Gaza garantizará el reconocimiento internacional de la fuerza de Israel y demostrará al mismo tiempo que Israel posee un coraje para luchar y lograr la victoria, y el coraje y el poder para defender sus valores y al mismo tiempo traer a sus hijas e hijos a casa. La conclusión de la guerra de Gaza probablemente desencadenará acontecimientos dramáticos en todo el Oriente Medio. La expansión de los acuerdos de Abraham y los acuerdos comerciales entre las naciones participantes acelerarán el desarrollo económico israelí durante décadas. Irán, reconociendo su precaria posición, está desplegando sus máximos esfuerzos para impedir cualquier acuerdo entre Israel y Hamás, requisito previo para el desarrollo del acuerdo con Arabia Saudita. Los lanzamientos de misiles Houthis y los renovados ataques marítimos al Mar Rojo, junto con el lanzamiento de cohetes de Hamás y otras declaraciones beligerantes en Teherán, demuestran la amplia campaña de Irán para sabotear cualquier acuerdo. Esta coyuntura crítica, las naciones suníes moderadas observan las acciones israelíes a la espera de avances positivos. Nos enfrentamos a momentos decisivos. La atención internacional se centra en Doha, en Qatar, pero en Washington se están formulando decisiones cruciales. El consenso entre Israel y Estados Unidos para continuar las negociaciones con Hamás y concluir la guerra representará el triunfo absoluto de Israel sobre el eje chiita. El primer ministro Netanyahu, al igual que el presidente Trump, demostró el coraje y la audacia para iniciar la guerra. Ha llegado el momento de mostrar un coraje comparable para lograr su conclusión y asegurar el regreso de los rehenes. La victoria pertenece exclusivamente a los audaces. En fin, era algo que me era importante comentarles porque hay un desánimo en el ambiente por la cuestión de los rehenes, por la cuestión de que no se logra un acuerdo. Es cierto, pero por otra parte hay una gran victoria. Aparte, les quiero comentar muy rápidamente de que esta mañana han habido ataques israelíes de las Fuerzas Aéreas de Israel
muy profundo en el Líbano, también en el sur del Líbano y también en el sur de Siria. En fin, hay en lo que respecta a la cuestión del Líbano, es porque Hezbollah no respeta el acuerdo de alto el fuego, y en Siria porque se está luchando con los partes del ISIS que quiere resurgir en una parte específica de Siria. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos, por esta información que nos pone al día de todas las cosas que están aconteciendo. Le doy la palabra a doña Isabel, que nos va a traer también esta información de primera mano, que siempre nos ayuda y que cierra este bloque siempre con esperanza, con ánimo y con visión de futuro. Isabel, pues adelante, voy a poner en la cámara número 1. Salón, queridísima retaguardia espiritual de las FDI, esos centinelas, ¿no? ¿Está bien dicho? Sí, total. Que somos porque guardamos el buen nombre de Israel. Muchísimas gracias a todos ustedes, que cada día nos vamos uniendo aún más para ser pues esa luz que necesita el mundo. Porque fíjese cómo están las cosas. Pero fíjese que en medio de todo esto, bueno, ayer recuerdan que hablé, y muy a pesar mío, de uno de nuestros políticos muy impresentables, pero tuve que leer esas afirmaciones terribles que dijo. Y mire, pues hoy he encontrado una joya preciosa, a mi parecer, y yo creo que a ustedes también les va a dar un respiro y ánimo a todo ello. Hablando acerca de la ONU, fíjense, hay una mujer que se llama Rawam Osman, y seguramente que muchos de ustedes ya la conocen. Esta señora Osman nació en Damasco, en una familia secular. La familia de su padre eran musulmanes sunitas de Damasco, registrados por primera vez en 1938, mientras que la familia de su madre era musulmana chiita de su pueblo cerca de Baalbek, en el valle libanés de Beca. Osman creció en el valle de Beca, aunque regresó a Siria después de graduarse en la escuela secundaria. También vivió en Arabia Saudita y en Qatar. Y en 2011, al comienzo de la guerra civil siria, se mudó a Estrasburgo, Francia, para aprender habilidades para abrir un bar de vinos en Damasco. Allí conoció a personas judías por primera vez, mientras vivía en el barrio judío de la ciudad. Estos encuentros la impulsaron a lidiar con el antisemitismo que le habían enseñado mientras crecía. Posteriormente asistió a la Universidad de Heidelberg, en Alemania, donde estudió hebreo moderno y estudios judíos. ¿Por qué la he presentado? Bueno, pues porque esta mujer ha dicho algo increíble, bueno, increíble no, ciertísimo, y creíble debería de ser para todo el mundo. Y mire, lo que dice esta mujer en la ONU, no lo puedo poner, vamos a ver si lo puedo encontrar, vamos a ver. Mire, lo que más me asombraba de esta mujer es que ella decía que le habían enseñado desde joven a odiar a los judíos. Y mire, algo pasa aquí en España, algo parecido. Y esta mujer decía que cuando vivió con ellos se dio cuenta de la diferencia y empezó a indagar. Y claro, la experiencia de vivir con ellos le cambió. Bueno, pero aquí en España es que pasa algo así, porque en realidad no hay tanta población judía para que los españoles puedan identificar cómo son los judíos. Sin embargo, en el plano de las personas árabes siempre han estado viviendo a nuestro lado. Los hemos conocido, no hemos tenido, quizás no ha habido mucha relación con ellos, pero ha sido muchísimo más directo en la forma en la que ellos han vivido y nosotros lo hemos visto que, por ejemplo, en Francia, donde hay una comunidad judía muy grande. Entonces, es extraño, ¿verdad?, que en esta ignorancia y en este desconocimiento de cómo realmente vive la población judía aquí en España puedan tener tanto odio por ellos. Pero esta señora, esta mujer, fíjense, de origen musulmán árabe, pudo hacer esto. Y fíjese lo que dice ella en la ONU. Dice:
les dice a los países, dice, ¿están indignados por la guerra en Gaza? Yo también. Mi nombre es Rawan Osman, soy medio siria y medio libanesa. Desde el 7 de octubre he visitado Israel 9 veces y quiero testificar ante Dios y ustedes, Israel no es el problema. La semana pasada Israel enterró a Siri Vivas con sus hijos Ariel y Kirv. Hamás dijo que habían sido arrestados. Los informes forenses dicen que fueron asfixiados hasta la muerte en Gaza, pero muchos que señalan a Israel harían mejor en mirarse al espejo. Le pregunto a Qatar, ¿por qué no arrestaron a los jefes de Hamás en Doha y siguieron la liberación de los rehenes? ¿Por qué financiaron? Y le pregunto a Irán, ¿por qué envían miles de misiles? Y Hezbolá, en lugar de liberar a su propio pueblo que sufre opresión y pobreza. Egipto, cobraste a los gazatíes miles de dólares para escapar de la guerra. ¿Cómo pueden dar lecciones de moralidad sobre el desplazamiento de gazatíes? Jordania, ¿por qué te has negado a aceptar a ningún gazatí? ¿Acaso no son tu propio pueblo? Líbano, en lugar de debatir el papel político de Hezbolá, prohibían al partido Siria. Si el nuevo presidente es sincero con su transformación, le pido que devuelvan el cuerpo de Eli Cohen. Han pasado 6 décadas. Permitan que su esposa lo entierre antes de morir. Jamás abusa de los cuerpos. Sean mejores árabes, sean mejores musulmanes. Gracias. Una joya, ¿no? Tenemos la esperanza de que alguna persona que está en esa posición, personas que han vivido con las personas que están siendo atacadas y pueden hablar con una fehaciente veracidad. Por eso digo que necesitamos seguir adelante y no tener temor a nadie. Y mira, esta señora lo dijo clarísimo. Por lo tanto, ¿hay esperanza? Sí. ¿Por qué? Porque no es de todos la maldad. Hay algunas personas que lo ven y que han decidido defender a Israel. Y entre ellas estamos nosotros. Quizá no tengamos la oportunidad de entrar a la ONU y hablar a toda esta gente, pero tenemos esta ventana que nos ha permitido en este momento de la historia, pues esta red YouTube, de poder hablar. Y mire, ¿quién nos iba a decir a nosotros, a todos ustedes, a mí misma, que iba a poder hablar a favor de Israel como lo estamos haciendo? Sin temor, con libertad, hasta donde digan, vamos a seguir adelante defendiendo a Israel y diciendo las cosas como son. Y mire, si políticos como los de ayer pueden permitirse el lujo de insultar de esa manera al Estado de Israel sin pruebas, porque yo te digo, yo creo que es que no ha vivido con ningún judío en su vida, pero claro, eso vende y eso gana votos. Entonces, por favor, incomodemos nuestra conciencia y comprobemos lo que estamos diciendo y a quién estamos haciendo daño, cómo son, quiénes son. Examinemos, busquemos y comprobemos lo que estamos diciendo, porque puede hacer o mucho bien o mucho mal. Y eso es nuestra responsabilidad. Aquí, como les digo, tenemos muchas sensibilidades, diferentes sensibilidades, pero lo que nos une es el corazón de bendecir a Israel. No es tiempo, quizá, de eximir nuestras doctrinas, pero sí es tiempo de mostrar nuestro buen hacer y nuestro compromiso con bendecir a Israel. Y bendecir es decir bien, y al Estado de Israel, por supuesto, porque como decían ustedes en el chat ahora escribiendo, esto hubiera durado muy poco. Si todos nos hubiéramos unido y confrontado esta maldad, pero no ha sido así. Por lo tanto, los que hemos tomado esa voz, hemos tomado esa manera de vivir, porque en realidad estamos haciendo una manera de vivir diferente. Llevamos 3 veces al día, hemos dejado todo lo que normalmente o cotidianamente hacíamos antes del 7 de octubre y hemos organizado nuestra vida para bendecir a Israel, para examinar lo bueno y retenerlo, examinar todo, absolutamente todo, y decir lo que está bien de lo que está mal.
Eso creo que es madurez. Por eso muchísimas gracias a todos ustedes y sigamos adelante, porque estamos muy cerca de la victoria. Muchas gracias, doña Isabel. Sí, estamos muy cerca de la victoria. Nos despedimos de ustedes. Mire qué reflexión de lo que ha dicho esta señora y lo que ha dicho doña Isabel. Es otra reflexión a la par. Tengámoslo en cuenta porque tenemos mucho trabajo por delante que hacer. Les recuerdo que estamos todos los días a las 6:30 de la mañana, a las 12 del mediodía y por la tarde a las 18:45. Y recordarles también que si queremos que el canal alcance pues a un mayor número de personas de las que ya hemos alcanzado, y digo todos nosotros, no hablo de lo que hacemos nosotros, lo que hacemos todos ustedes, lo que hacemos juntos, necesitamos ser muchos más para que nuestra voz sea escuchada hasta Finisterre, que es lo último de la tierra. Le digo esto también una cosa, si usted quiere compartir este programa, haga una lista de reproducción en su propio canal, porque usted tiene un canal, aunque no lo esté utilizando, pues haga una lista de reproducción, a los que utilizan también, claro, haga una lista de reproducción y inserte todos los vídeos. Si tiene alguna pregunta al respecto, doña Isabel también, claro, pero don José, pero Samuel, iba a decir, don Samuel se la va a contestar. Dicho esto, recuerdo que también ha puesto, tenemos un inicio de tienda, oiga, y también del viaje a Israel. Está todo junto en la parte superior de la pantalla, en la parte del chat, están todos los datos. Cuando tenga oportunidad de darle usted una vuelta, una visita, que va a ser muy agradable, sin la menor duda. Dicho esto, hay dos frases que tenemos que decir antes de despedirnos. Una es que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y si somos sus preferidos, que ya vemos que lo somos, porque está usted dejando su like de hace ya mucho tiempo, también le tenemos que decir otra frase que es muy importante, y es Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive y vive por siempre. Nos vemos mañana. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Sí, seguimos, ya hemos dado los primeros pasos. Desde que decidimos ir, ya estamos en el viaje. Cuando llegaremos, cuando haya que llegar, La información está, insisto, en la parte superior de la pantalla, está en cabecera y la vamos a poner también después en el vídeo, cuando ya pasa a vídeo. Ahora estamos en directo. Les recuerdo una cosa, estamos poniendo los subtítulos en español y en inglés, pero se pueden poner en todos los idiomas, nada más es cuestión de que usted busque un idioma y se va a ser traducido automáticamente. Hemos puesto los dos. Tarda un poquito, porque mientras el vídeo sube a vídeo, de directo a vídeo, lo hace YouTube, nosotros no lo hacemos, tarda un poquito, pero puede ser que en las pocas horas, a veces es más rápido, están los subtítulos en español y en inglés, para que usted lo pueda leer perfectamente. Y estamos haciendo cambios para que todavía tengamos algunas cosas mejor, pero eso es otro tema. Nos vemos mañana. Les dejo con el viaje a Israel. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil. Solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese. Billete de avión y tour completo o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.